Bueno, pues bienvenidos chicos a su clase del sábado extra, ¿verdad? Estamos empezando la unidad 3, ¿verdad? Que empezamos ayer. Y estamos viendo las generalidades de los alcoholes, fenoles y éteres, ¿verdad? Entonces, ahí les puse otra vez el link, jóvenes, para que llenen. Bueno, entonces nos estábamos viendo la última vez nomenclatura de alcoholes, ¿verdad? Y ahí pues no nos quedamos. Nos toca ver ahora nomenclatura de fenoles. La nomenclatura de fenoles lo que tiene de malo es de que la mayoría son nombres comunes, así que se van a tener que aprender varios nombres. Ya va el listado de todo lo que se tiene que aprender, ¿va, chicos? Bueno, entonces ya sabemos que los fenoles son OHs unidos a cadenas aromáticas, ¿verdad? Y tienen un diferente nombre al alcohol porque tienen diferentes propiedades químicas, por eso es de que se les pone diferente nombre, joven, no es de balde. Entonces eso quiere decir que no reaccionan igual que un alcohol. Bueno, entonces el nombre base de los fenoles pues es el fenol, ¿verdad? Que sería el OH unido a un benceno, que lo podemos representar así con estos tres insaturaciones o con el círculo. Bueno, entonces ese sería nuestro nombre base y es reconocido por IUPAC. También se conoce como ácido carbólico o hidroxibenceno. En realidad el nombre de IUPAC sería hidroxibenceno, ¿verdad? Pero como ya se conocía mucho tiempo antes que existiera el IUPAC, pues se conocía como fenol. Entonces acá tenemos un disustituido, entonces la base sería el fenol y ahí estaría en posición 3, o sea, posición meta. Entonces puedo ponerle metametilfenol o 3-metilfenol. Esos serían los dos nombres. Ahora, cuando es trisustituido, ¿se acuerdan ustedes que ya no puedo utilizar el meta ni el par? Entonces acá siempre el grupo principal es el fenol y los nitros serían los sustituyentes. Entonces ahora aquí sería 2,4-dinitrofenol. En este caso tengo el para-hidroxifenol o el 4-hidroxifenol. Y vamos a ver que ese tiene también un nombre común que se llama catecol, lo vamos a ver después. Luego tenemos a este naftaleno que está unido con un OH. Y entonces a este le decimos 1 naftol, 1, 2, 3, 4, 5, 5-etil naftol. Acá sería a un fenantreno, entonces se llama fenantrol. Está en la posición 1, entonces sería 1, 2, 3 bromo, 4, 5, 6, 7, 8, 8 metil. ¿Se acuerdan que estos tienen numeración predeterminada? Acá tengo en el caso del antraceno, entonces como tiene un alcohol se llama antranol. Está en el carbono 1 y entonces ahora sería 1, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces sería 9 metil, 4 vinil o 4-etenil, como ustedes quieran, 1 antranol. Ahí se acuerdan de que esto lo tienen que saber, que tiene una numeración predeterminada, tanto el naftaleno como el fenantreno y como el antraceno. Acá tenemos esta tabla, que son los que se les puede preguntar en el examen, de los fenoles más importantes. Tenemos el fenol, tenemos el metacresol, ¿se dan cuenta? Tenemos el timol, que tiene OH, CH3 y un grupo isopropilo en posición orto y en posición 2 y en posición 3.
tenemos el naftol. Cuando está en la posición 2 se llama 2-naftol o también le dicen beta-naftol. ¿Ok? 2-naftol o beta-naftol. 2-naftol sería el nombre IUPAC y beta-naftol sería el nombre IUPAC. Acá tenemos el antranol. En este caso el OH está en la posición 9 porque aquí comienza el 1. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces sería 9-antranol o también se le llama gamma-antranol. ¿Ok? Entonces, ahí se acuerdan de practicar. Ahorita tienen una semana para ponerse al día. Como les puse ahí los resultados del examen, de los exámenes cortos, pues la mayoría va mal. Entonces quiere decir de que hace falta que estudien los conceptos que hemos visto cada semana. Entonces fíjense pues, el naftaleno, acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se dan cuenta que en este y en este no tiene por qué, ahí no puede haber sustituyente. Bueno, también se les denomina a estas posiciones, a estas de las puntas, alfa, 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 alfa. Y la de los lados, beta, 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 beta. Entonces por eso les decía que el 2-naftol también se le llama beta-naftol, con la letra griega. Ahora el antraceno igual. El antraceno igual. Tiene esto, 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 esto y esto. Bueno, entonces esta sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Se dan cuenta como que se van agregando la numeración, ¿ven? Acá había hasta 8, aquí hay 9, 10. Bueno, a esto también, a este se le llama alfa. Vamos a poner con otro color. A las posiciones en este se le llama alfa, a este se le llama alfa, este se le llama alfa y a este se le llama alfa. A esta 2 y 3 beta, 7 y 6 beta. Y a la 9 se le llama gamma. ¿Ok? Entonces por eso es que le puse yo gamma-antranol. ¿Ok? Bueno, ¿se acuerdan de llenar el listado, jóvenes? ¿Ya llenaron el listado o no? Ya se pudieron apuntar. Bueno, entonces eso es para que se recuerden cómo son las numeraciones. Y luego tenemos la hidroquinona, ¿se dan cuenta? Que eran los OHs acá en posición para. Tenemos el pirogalol que tiene los OHs consecutivos. Tenemos el catecol que tiene los OHs en posición orto. Tenemos el resorcinol que tiene los OHs en posición meta. El fluoroglucinol que tiene en posición metas, ¿verdad? Tiene 1, 3 y 5. El ácido pícrico tiene en posición orto 1, 6 y 4. Tiene nitro, se llama ácido pícrico. Y vamos a ver que este sería el último, que sería el carbacrol, que tiene un metilo, un isopropilo en posición, perdón, el metilo está en posición 2 y el isopropilo está en posición 5. Entonces estas se las tienen que aprender, jóvenes, que las puedo preguntar en el corto o en el examen final, porque esto ya es examen final, ¿va, jóvenes? Bueno, vamos a ver las sales. Por ejemplo, acá tengo el alcohol. Si le quito el hidrógeno, se llamaría metóxido. Se dan cuenta que quito la terminación anol y pongo la terminación óxido. Acá tengo etanol, le quito el hidrógeno, queda negativo, se llama etóxido. Acá tengo el propanol, le quito la terminación anol y sería propóxido.
En este caso tengo uno de 5 pentanol, le quito el hidrógeno, carga negativa, pentóxido. Acá tengo el fenol, le quito el hidrógeno y se llama fenóxido. Entonces se dan cuenta, la terminación anol por óxido, la terminación ol por óxido. Bueno, una cosa importante de estos jóvenes, todos estos, metóxido, etóxido, propóxido, pentóxido y fenóxido, son bases o son nucleófilos fuertes porque tienen carga negativa. Ojo con eso. Bueno, vamos a ver cómo formamos los alcóxidos. Pues los alcóxidos se pueden formar por la neutralización del OH. Entonces, en este caso, se dan cuenta que cuando yo tengo con una sal de potasio, se llama etóxido de potasio, así como vimos en la parte inorgánica. Acá, esto se llama fenóxido para clorofenóxido, como está con sodio, de sodio. Vamos a ver los ésteres. Yupac, a ver, léame por favor, Andrea. Los ésteres sencillos se nombran como sustituyentes y se agregan al inicio la palabra éter y se cambia ano por ilírico. Ok, entonces así es como nosotros, ahí les puse otra vez el link para la asistencia jóvenes, no se acuerdan de firmar. Bueno, entonces tendríamos, se dan cuenta, acá ponemos el prefijo éter y de ahí ponemos los sustituyentes, sean terbutilo y etilo. Y al último le cambiamos la terminación y le ponemos la terminación ílico. Terbutil etílico. Se da cuenta que aquí lo que hacemos es que ordenamos en orden alfabético, la B va antes que la E, entonces al último que quede le cambiamos la terminación y le agregamos ílico. ¿Okay? Acá por ejemplo también tenemos éter, se dan cuenta que tengo un isobutil y tengo 1, 2, 3 y tengo un isopropil. Isobutil, isopropil, isobutil va primero por la B y aquí la P, entonces quedaría éter isobutil isopropílico. Se dan cuenta la terminación ílico al último. En este caso se dan cuenta que tengo dos grupos metilo, entonces sería María éter, le pongo el di y de ahí le cambio la terminación y le pongo ílico. Entonces sería éter dimetílico. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Estamos bien? No quiero revisar a ver quién firmaron ya. Bueno, ya firmó Andrea, Sofía, Kimberly, Dania. Ya firmaron todos, chicos. Bueno, entonces, ahora, ¿y cómo les fue en el examen de ayer, jóvenes? A ver, coméntenme, ¿qué pasó? Ya pues chicos, coméntenme, ¿cómo les fue? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Bueno, no está tan mal, porque la mayoría, muchos perdieron. Hay que mejorar un poco. A ver, ¿qué otro me puede comentar? A mí tampoco me fue tan bien. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Ah? Va, entonces ahí se acuerda de que eso que preguntamos ahí sí va a ser preguntado en el segundo parcial, así que eso es lo que tienen que estudiar, ¿va, jóvenes? A ver, ¿algún otro comentario? Bueno, entonces miren, pues siempre los exámenes cortos yo trato de hacer semanales porque ahí ustedes van viendo cómo va su desarrollo en el conocimiento de los temas. Entonces, si ustedes no les está yendo bien en los exámenes cortos, quiere decir de que tienen que estudiar bien, tienen que estudiar más. Si ustedes van regular, pues quiere decir de que van regular los conocimientos, y si van bien, pues quiere decir de que van bien. Y yo esperaría que sacaran buena nota en el examen parcial. Bueno, entonces eso es lo que tienen que ver. Ahorita que tienen tiempo de una semana,
¿verdad? Ya solo faltan dos exámenes cortos porque la última semana no voy a hacer examen corto, ¿verdad? Entonces solo queda la semana cuando regresemos examen corto 8 y después la siguiente examen corto 9 y ahí se acabó. La otra cosa, ¿se acuerdan ustedes de los que han estado viniendo más del 80%? Les voy a regalar un examen corto, los que lleguen al 80% de asistencia o más, ¿verdad? O sea que les voy a poner 100 en un examen corto, ¿verdad? Entonces, bueno, eso sería el premio que les doy a ustedes que se esfuerzan en venir el sábado. Y bueno, pues yo hago el sacrificio, jóvenes, con tal de poderles dar bien la clase y no poner a leer las presentaciones, que no es lo mismo. Bueno, entonces vamos a ver como sustituyente se cambia la terminación hilo por oxi. Entonces miremos como sustituyente. Acá este se llamaría terbutoxi, ¿ok? Así se llamaría porque el oxígeno. Pero entonces, como es un sustituyente de este ciclo, entonces se le llama terbutilo. Se le cambian los oxi por hilo. Entonces sería 3 terbutoxi, 1 ciclohexano. Se dan cuenta que aquí lleva prioridad el alqueno. Entonces este sería el 1, 2 y 3. Acá tengo este benceno sustituido en posiciones 1 y 4. Entonces en este caso se dan cuenta que sería metilo, metoxi, ¿verdad? Entonces ahora sería para dimetoxibenceno o 1,4-dimetoxibenceno. Este sería el nombre común y 1,4 sería el nombre IUPAC. Acá tenemos una más compleja. Tenemos una cadena de 12 carbonos, se dan cuenta. Entonces esta cadena, como no tiene grupos funcionales, se llamaría, como habíamos dicho, dodecano. Y luego en posición 2 tiene un metilo, en posición 4 tiene un metoxi, en posición 5 tiene un isopropilo o un 1-metiletil, y en el 9 tiene un metilo. Aquí pusimos nomenclatura común. Entonces, fíjense pues, ordenamos isopropil sería el primero, de ahí metil, y por último metoxi, ¿verdad? Metil acá MET, pero I es antes que O, entonces por eso metil va antes que metoxi. Bueno, entonces ahora ponemos los sustituyentes, sería 5 isopropil, 2,9 dimetil, 4 metoxi, dodecano. Ahí se acuerdan de que lo de nomenclatura van a tener que estudiar porque se les va a preguntar nomenclatura de alquinos, ¿verdad? Y fallaron bastante en la nomenclatura. Entonces, por favor, eso lo tienen que estudiar ahorita. Entre más rápido lo estudien, pues así pueden descansar más. Pero acuérdense ustedes que su deber como estudiantes es ahí sí que estudiar, ¿verdad? Y recompensar el esfuerzo que puedan hacer sus papás con estarles dando dinero, ¿verdad? Aunque ahora es menos, gracias a Dios, porque no tienen que viajar si están... bueno, de todos modos tienen que viajar en la capital. Bueno, ahora vamos a ver, léame por favor, César. Como parte de la cadena carbonada se le nombra como oxígeno. Ok, entonces fíjense pues, en este caso los oxígenos van a ser tomados como que fueran parte de la cadena carbonada, aunque no son carbonos. Esto se hace con el fin de poder tener una nomenclatura más sencilla. Bueno, entonces miren, tomen sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serían 10 carbonos, o sea que sería decano, ¿ok? Luego de esto, sabemos que es decano, pero tiene 2 alcoholes, entonces cambiamos la terminación ano por la terminación O por ol, entonces sería ol. Pero como tenemos 2 alcoholes, sería 1,10-diol, porque son 2 alcoholes en los extremos. Bueno, luego de esto, ustedes ahora le ponen nombre a los éteres, que en este caso sería 3 y 7, y le ponen dioxa. O sea que ahí oxa es lo que se utiliza. 1,3,7 dioxa, decano.
de K1,10-diol. Entonces aquí estamos tomando el oxígeno como si fuera carbono. Miren aquí otra molécula. Acá tenemos este compuesto. Se dan cuenta que está formado de 27, o sea que se llamaría heptacosa. ¿Ok? Y luego en carbono 1 y en carbono 27 tiene alcohol. Entonces sería 1,27-diol. Entonces el nombre base sería heptacosan 1,27-diol. Ese sería el nombre base. Ahora miremos los sustituyentes. Aquí no hay sustituyentes, sino que los oxígenos, ¿en dónde está? Está en carbono 5, carbono 9, carbono 12, carbono 15 y carbono 21. Entonces se dan cuenta, 5, 9, 12, 15 y 21. Como son 1, 2, 3, 4, 5, sería penta, oxa, heptacosan 1,27-diol. Vamos a ver propiedades físicas. Los alcoholes. A ver, léame por favor, José. No, Dania, léame por favor. Ok, a ver, José Isaac, léame por favor. Alcoholes. Se ven afectadas las propiedades físicas de los alcoholes por la formación de puentes de hidrógeno. Entonces, si nos acordamos, los puentes de hidrógenos aumentan las propiedades físicas de los compuestos orgánicos, o sea que los alcoholes tienen propiedades físicas altas. A ver, léame Kimberly, por favor. Además, la polaridad del enlace carbono-oxígeno. También el enlace carbono-oxígeno está polarizado, o sea que forma un dipolo. A ver, léame Sofía, por favor. Bueno, a ver, Andrea. Serán más solubles en agua. Ok, entonces como forman puente de hidrógeno y el agua forma puente de hidrógeno, entonces son solubles en agua. Más o menos la cantidad de carbonos que son fácilmente solubles es aproximadamente 5. Ya a partir de 6 ya no son solubles. Bueno, entonces, a ver, César, lea. ¿Cómo serán sus propiedades físicas respecto a los grupos vistos hasta el momento? Ok, ¿cómo serán? ¿Más altas o más bajas, César? Las propiedades físicas de los alcoholes. Serían más altas. Son más altas porque las que hemos visto son hidrocarburos y los hidrocarburos no forman puente de hidrógeno. Entonces, estas propiedades, las propiedades de los alcoholes son muchísimo más altas. Por ejemplo, el metanol, que solo tiene un carbono, es líquido. El etanol también. En cambio, por ejemplo, el metano es gaseoso. El eteno es gaseoso. El acetileno es gaseoso. ¿Se dan cuenta? Ahí con el cambio de estado físico ya se dan cuenta de que tienen menos propiedades físicas los hidrocarburos. Bueno, vamos a ver los tipos de puentes de hidrógeno que ustedes pueden encontrar en los compuestos orgánicos. Miren, pues acá nosotros vamos a entender que el puente de hidrógeno no solamente lo forma el hidrógeno, sino también los electrones libres del oxígeno. Entonces miren, pues en este compuesto, el 1,3-propanodiol, puede formar con los electrones de otra molécula. Tendría que formar con un hidrógeno, con un hidrógeno, con un hidrógeno, con un hidrógeno y con los electrones de otra molécula de propanodiol. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí está formando 6 puentes de hidrógeno. Entonces, a mayor formación de puente de hidrógeno, mayores propiedades físicas. Acá, en este caso, podemos ver que todos los puentes de hidrógeno son intramoleculares. ¿Y qué significa intramoleculares? Significa que es con otras moléculas. ¿Estamos? Con otras moléculas puede formar los puentes de hidrógeno. Ahora miremos este caso. En este caso, el 1,2-propanodiol, que tiene el alcohol más cercano, miren qué es lo que pasa. Acá tenemos
puente de hidrógeno, pero acá miren, este puente de hidrógeno se formó dentro de la molécula. Déjenme ver, aquí creo que está mal. Intra, entre moléculas. Entonces, este puente de hidrógeno se formó dentro de la misma molécula. Entonces se dan cuenta que, entonces, ¿qué pasó? Ahora miren la capacidad de formar puente de hidrógeno, ¿cuántas son? Es 1, 2, 3 y 4. O sea, ¿qué quiere decir? De que esta tiene 4 posibilidades de formar puentes de hidrógeno intramolecular, porque este enlace intermolecular, quitó un par de puentes de hidrógeno. Entonces se dan cuenta que las propiedades físicas entonces van a ser más altas de este, que puede formar más intermoleculares, que este que tiene un enlace intramolecular, o sea, dentro de la molécula. Entonces, si nosotros miramos sus propiedades físicas, son completamente diferentes, a pesar de que tienen 2 OH. Miramos los fenoles. A ver, léame, José Isaac. Fenoles. Los fenoles pueden formar puentes de hidrógeno. Ok. A ver, léame, Kimberly. Son pocos solubles en agua debido a la presencia del aromático. Ok, o sea, como están unidos a un aromático, los aromáticos son insolubles en agua, por lo cual son poco solubles los fenoles. Bueno, a ver, léame por favor, Andrea. Son más ácidos que los alcoholes por la resonancia en el anillo aromático, y por esta característica se clasifican diferente a los alcoholes. Ok, entonces se dan cuenta, debido a que ese H del alcohol es más ácido que los alcoholes, se clasifica diferente. Bueno, a ver, léame por favor, Andrea. Son clasificados como ácidos débiles. Ok, en los compuestos orgánicos los fenoles son ácidos débiles. Bueno, a ver, léame por favor, César. Sus propiedades físicas son muy similares a los alcoholes. Ok, las propiedades físicas son similares, pues, pero no son iguales. Miremos los éteres. A ver, léame, José Isaac. Son sustancias líquidas muy volátiles, usualmente menos densas que el agua. Ok, o sea que son menos densas del agua, quiere decir de que quedan, a la hora que usted mezcla el éter y el agua, quedaría arriba. Que eso lo hace mucho en las extracciones. Bueno, a ver, léame, Kimberly, por favor. Insolubles en agua por los grupos R. Ok, debido a que tiene grupos R, normalmente van a ser insolubles en agua. Pero son compuestos polares, ¿verdad? Eso es una cosa importante. A ver, léame, por favor, Andrea. Son polares por el enlace carbono-oxígeno. Ok, porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. A ver, léame, César. Ok, porque como no tienen hidrógeno, tienen 2 grupos R, entonces estos van a tener propiedades físicas bajas, van a ser volátiles. A ver, léame por favor, José Isaac. Son poco reactivos y por ello se utilizan como disolventes. O sea que la reactividad de estos es bastante baja, o sea que son bastante estables, por lo cual se pueden utilizar muchos como disolventes. Bueno, vamos a ver ahora la preparación de alcoholes. Bueno, les voy a decir que ahorita los grupos funcionales los vamos a ver de esta manera, miren, pues, y ahí es donde tienen que hacer su resumen. La primera parte sería generalidades. De los grupos. El segundo paso sería nomenclatura. La tercera etapa sería preparación de los grupos funcionales. En este caso, pues ya sabemos que son alcoholes, fenoles
y 4 serían reacciones. El grupo funcional. Entonces se da cuenta que todas las unidades que vamos a ver en unidad 3 están de esa forma diseñadas. Ahorita ya pasamos las generalidades, pasamos nomenclatura y ahorita nos toca ver preparación, cómo preparamos los alcoholes, fenoles y éteres. Bueno, vamos a ver. A ver, léame por favor, Kimberly. Los alcoholes son grupos funcionales bastante importantes en la química orgánica, pues pueden prepararse a partir de muchos compuestos, alquenos, monos de alquilos, cetonas, ésteres, ácidos carboxílicos, etc. Y se pueden transformar en un sinnúmero de compuestos. Ok, entonces miren, acá tenemos los alcoholes. Miren, los alcoholes se pueden transformar en halogenuros de alquilo, se pueden transformar en ésteres, se pueden transformar en ácidos carboxílicos, se pueden transformar en alquenos, se pueden transformar en cetonas, se pueden transformar en aldehídos y se pueden transformar en éteres. Se dan cuenta la gran variedad de compuestos que ustedes pueden obtener a partir de un alcohol. Por eso estos grupos funcionales que estamos viendo en la unidad 3 están más relacionados con los procesos bioquímicos, ¿ok? Bueno, entonces podemos ver la gran variedad. No vamos a ver todos, ¿va, joven? Porque si no nos queda tiempo. Bueno, a ver, léame por favor, Andrea. Revisaremos brevemente algunos métodos de preparación de alcoholes. Ok, entonces vamos a ver el primero, que se llama hidratación de alquenos. Bueno, vamos a ver, esto ya vimos algo, de ahí vamos a ver reducción de compuestos carbonilos, eso no lo hemos visto. Bueno, solo esos dos vamos a ver. Entonces, hidratación de alquenos, a ver, léame por favor, César. La hidratación directa de los alquenos como un ácido acuoso suele ser una reacción mala en el laboratorio. Una poca cantidad de producto con condiciones difíciles. ¿Aló? ¿Qué pasa adelante? Bueno, entonces se dan cuenta de que en esta reacción ya la habíamos visto con los alquenos. Y aquí vamos a comenzar a ver cómo es que lo que es los grupos funcionales se van correlacionando. Y por eso es de que a veces se repiten lo que son los diferentes grupos funcionales, ¿verdad? Entonces, ahí se nos facilita la cosa. ¿Ya ven el ligor, mamá? Entonces, ahí es donde ya las reacciones que vimos con los alquenos, pues ya son las mismas. Bueno, a ver, léame por favor, José Isaac. En general se utilizan dos métodos indirectos, la hidroboración, oxigenación y oximercuración, reducción. Entonces, aquí son dos tipos de hidrataciones, que una es reducción y la otra es oxidación, y la vamos a ver, pues eso solo tenemos que aprender en general estos conceptos. Bueno, tenemos la hidroboración, oxidación, y aquí es donde tenemos que hacer nuestra ficha. Miren, pues se da en dos pasos. La primera sería la boración, por eso se llama hidroboración, y el segundo paso es la oxidación, que se lleva a cabo por medio del agua oxigenada y el OH. Bueno, entonces miremos, pues cuando se hace la boración, ustedes pueden ver ahí que en donde se adiciona el boro. Se dan cuenta que el boro se adiciona al carbono menos sustituido, entonces quiere decir de que es anti-Markovnikov. Luego, cuando se realiza la oxidación, se dan cuenta que lo que se sustituye es el boro por el OH. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya tenemos varios datos importantes. Entonces, la hidroboración, oxidación sería, primero, anti-Markovnikov, porque el OH ingresó al menos sustituido. Segundo, es una estereoquímica sin, porque se dan cuenta que el OH y el H quedaron
hacia el mismo lado. Luego, la primera reacción es de adición y la segunda reacción es de oxidación. Bueno, entonces en su ficha de resumen tendrían que poner esto, que esto es lo que yo les puedo preguntar en el examen, o también se los puedo preguntar en el examen corto de la semana después de Semana Santa. Bueno, también podemos tener la oximercuración-reducción. Entonces se dan cuenta que aquí se da un proceso de reducción, no de oxidación. Se da en dos etapas. Tenemos la primera, que es con el acetato de mercurio en medio acuoso. Se dan cuenta que ahora el mercurio se adiciona en posición menos sustituida. En cambio el OH se adicionó en posición más sustituida, o sea que la reacción es Markovnikov. Bueno, luego hacemos una reducción y se dan cuenta que lo que reducimos o lo que quitamos es el mercurio que está aquí abajo. Ahora podemos ver que estas, se dan cuenta que el OH queda para afuera y el H queda para adentro, o sea que son una sustitución trans. Esos son los detalles que tienen que poner en su resumen. Entonces, la oximercuración reducción sería, y eso es lo que se les pregunta, sería Markovnikov primero, porque el OH entró al más sustituido, y segundo es anti porque están en posiciones contrarias. Además, la primera reacción es una adición porque es un doble enlace, y la segunda sería una reducción. Bueno, vamos a ver pues ahora los alcoholes por reducción de compuestos carbonílicos. ¿Ok? A ver, léame por favor, Andrea. Ver alcoholes por reducción de compuestos carbonílicos. Es uno de los métodos más utilizados para preparar alcoholes. Ok. Vamos a ver la reacción general. Tenemos el carbonilo. Esto significa un agente reductor. Por favor, cuando tienen ustedes este paréntesis y un hidrógeno se llama reductor. Cuando tienen este paréntesis oxígeno se llama agente oxidante. Entonces en este caso están metiendo hidrógeno. Se dan cuenta que ahora al carbonilo le ingresaron un hidrógeno. Se formó el alcóxido. Luego la segunda etapa es acidificación. Ustedes tienen el alcohol. Entonces, primera parte, reducción, se forma el alcóxido. Segunda parte, protonación, se forma el alcohol. A ver, léame por favor, César Valenzuela, por favor. Podemos tener como compuestos como carbonilo. Ok. Entonces, ¿qué compuestos podemos tener con carbonilos? Podemos tener aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres, también podemos tener amidas. Bueno, vamos a ver la reducción de aldehídos y cetonas. Miremos la reacción general. Acá tengo el aldehído, le agrego primero el agente reductor, se me va a formar el alcóxido. Segunda etapa, la acidificación, y tengo el alcohol primario. Ahora, la cetona, agrego el agente reductor, se forma el alcóxido, luego la acidificación y formo el alcohol secundario. Bueno, ¿qué puedo resumir acá? Que a partir de alcoholes voy a obtener alcohol primario cuando es un aldehído y voy a obtener alcohol secundario cuando es una cetona. Eso es lo que tienen que apuntar. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Kimberly. Se utiliza para reducir las cetonas y aldehídos a alcoholes. El borohidruro de sodio, NaBH4 sólido blanco cristalino, que se puede pescar a la atmósfera abierta y usarse en solución acuosa o alcohol, debido a que es un reactivo seguro y facilidad de manejo. Ok, entonces eso sería un agente reductor débil. Ahora miremos otro que se puede utilizar. A ver, léame, Magdalena, ¿tiene micrófono? Bueno, a ver, Andrea, léame por favor. También se puede utilizar el hidruro de litio y aluminio, LiH4,
polvo grisáceo soluble en éter y THF es mucho más reactivo que el NDH4 y más peligroso. Reacciona violentamente con agua y se descompone en forma explosiva cuando se calienta arriba de 120 grados. Entonces, esto quiere decir de que el hidruro de litio de aluminio es un agente reductor bastante fuerte. Entonces, hay diferencia, ¿verdad? Cuando ustedes dicen fuerte, quiere decir de que no es selectivo. Y cuando ustedes dicen débil, quiere decir de que es selectivo. Ya puse otra vez el enlace para que tengan la asistencia, jóvenes. Magdalena. Bueno, vamos a ver la reducción con NADH4, ¿verdad? Que sería un agente reductor débil, ¿ok? Bueno, entonces tenemos, ahí podemos ver la reacción que es en dos etapas. Mira, me voy a dar las llaves porque no encontré las llaves. Vamos a ver, cuidado. Entonces, se dan cuenta que primero se formaría el alcóxido y luego se formaría el alcohol. Como es un aldehído, va a formar un alcohol primario. Entonces aquí lo principal que tienen ustedes que identificar es, si es aldehído, alcohol primario; si es cetona, alcohol secundario. Eso es lo que se les pregunta en el examen, jóvenes. Miremos una cetona. Acá tenemos una cetona, y la cetona, se dan cuenta, primero otra vez el agente oxidante que es débil, tenemos la acidificación y obtenemos el alcohol secundario. Entonces, eso es lo que tienen que apuntar en su resumen, en su ficha. Bueno, vamos a utilizar ahora el litio, que sería un agente reductor fuerte. Entonces, fíjense pues, en este caso, la principal diferencia es de que en el primer paso deben ser condiciones anhidras. ¿Y qué significa condiciones anhidras? Pues significa sin agua. Debe estar sin una molécula de agua, porque si no, se descompone el reactivo. Luego, en el segundo paso es igual, acidificamos y obtenemos, se dan cuenta, un alcohol secundario porque es una cetona. Bueno, vamos a ver la reducción de ácidos carboxílicos y ésteres. Los ácidos carboxílicos, a ver, léame por favor, ahí se acuerdan de apuntarse, ya les puse yo ahí el enlace. A ver, léame por favor, César. Los ácidos carboxílicos y ésteres se reducen para dar alcoholes primarios. O sea que los ácidos carboxílicos y los ésteres solo forman alcoholes primarios. Bueno, miremos la reacción general. Podemos tener un ácido o podemos tener un éster. Le agregamos primero el agente hidrogenante o el agente reductor, perdón, y luego acidificamos y obtenemos un alcohol primario. Entonces, los ácidos y los ésteres obtenemos alcoholes primarios. Eso es lo que tienen que ir apuntando en su resumen. Bueno, a ver, léame por favor, José Isaac. Estas reacciones no son tan rápidas como las reducciones análogas de aldehídos y cetona. El NADH4 reduce los ésteres con mucha lentitud y no reduce de todo a los ácidos carboxílicos. Por consiguiente, las reducciones de ácidos carboxílicos y ésteres suelen efectuarse con el agente reductor más activo, LiAlH4. O sea que el agente reductor que deben utilizar para estos dos compuestos es el fuerte, porque con el NaBH4 se reducen muy lentamente. Vamos a ver la reducción de los ácidos carboxílicos. Miren pues, acá tenemos un ácido graso, ¿verdad? Que es el ácido oleico. Entonces acá lo que hacemos es que reducimos el ácido carboxílico a alcohol. Se dan cuenta que me da un alcohol primario, que es el 9-octadeceno-1-ol. Entonces, fíjense pues, esto es parte de la industria de aceites. Los aceites pueden generar alcoholes de alto peso molecular que son utilizados en la industria de la cosmética.
Entonces, en realidad, fíjense jóvenes, que la industria, la agroindustria aceitera es una agroindustria que produce un montón de productos para diferentes industrias, ¿verdad? Porque lo primero, ustedes trabajan en la parte de lo que es el cultivo de la palma africana, que es la que más se utiliza. Luego de eso, pues todo el proceso de llevado de los, no sé cómo se llaman esas bolas, se me fue el nombre, de donde van todas las semillas, se lleva a la fábrica, en la fábrica se extrae el aceite, se purifica, hay aceite crudo, hay aceite purificado. Este se puede utilizar para lo que es el aceite de cocina, o se puede utilizar también para generar el aceite que no es puro, se puede utilizar para la industria jabonera, ¿verdad? Y además estos compuestos también pueden dar compuestos para lo que es la industria cosmética. Entonces, en realidad, pues también esta agroindustria aceitera es bastante diversa. No sé si hay alguna duda, jóvenes. Bueno, entonces nosotros obtenemos alcoholes primarios a partir de ácidos carboxílicos. Ahora miremos la reducción de ésteres. Entonces se dan cuenta que aquí utilizamos preferentemente lo que es el agente reductor fuerte. Acá tenemos el éster, primera parte, reducción, segunda parte, acidificación, y obtenemos un alcohol primario. Lo importante es que tenemos alcoholes primarios. Bueno, ahora miremos cómo preparamos los fenoles. Tenemos varias formas. Por ejemplo, con el cumeno le agregamos oxígeno, se forma el hidroperóxido de cumeno, luego acidificamos y obtenemos el fenol macetona. Eso sería una forma. La otra forma es a partir del clorobenceno y agregamos hidróxido de sodio, agua, 340 grados centígrados y 170 atmósferas. Segundo paso, acidificamos y obtenemos el fenol. También podemos sintetizar el fenol a partir de una anilina, esto se llama anilina, una amina aromática. Agregamos ácido nitroso, ácido sulfúrico, 5 grados centígrados, obtenemos la sal de diazonio, luego agregamos óxido de cobre y nitrato de cobre monohidratado y obtenemos el fenol. Entonces estos serían las tres formas de poder obtener fenol a nivel industrial. El fenol es un compuesto importante también a nivel industrial. Bueno, vamos a ver la preparación de éteres. Lo primero sería la deshidratación de alcoholes. Deshidratación quiere decir de que quitamos el OH. Entonces, en este caso tenemos 2 moles de alcohol, ácido sulfúrico concentrado, 150 a 180 grados y obtenemos el éter. O sea que sustituimos el H por otro R. Bueno, esta reacción solo me funciona cuando estos alcoholes son primarios y pequeños. Entonces, ¿con quién funciona? Pues funciona con metilo y con etilo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el metanol, ácido sulfúrico concentrado, 140 grados, y obtenemos el éter dimetílico. También es la forma de preparar el éter etílico, que es el más común. A este se le conoce como éter, ese es el nombre común. Entonces tenemos etanol, ácido sulfúrico, 150 grados, y obtenemos lo que es el éter dietílico. Esto solo funciona para estos dos alcoholes. Tienen que ser pequeños y primarios. Bueno, la otra síntesis para estos compuestos es la síntesis de Williamson. Vamos a ver que la síntesis de Williamson es a partir de la sal de un alcohol, se dan cuenta, un alcóxido, un halogenuro de alquilo. Hay una reacción de sustitución nucleofílica en la cual vamos a sustituir el sodio por este R, ¿se dan cuenta? Entonces ahora aquí me forma un éster. En este caso, se dan cuenta, si el R es igual, sería un éster simétrico, porque tiene los mismos grupos sustituyentes.
Acá podemos ver un ejemplo de dos síntesis, ¿verdad? Tenemos en el primer caso, se dan cuenta que el alcóxido es terciario porque está unido a un carbono terciario, y en este caso el alcóxido es un alcóxido primario. Y en el caso del halogenuro es un halogenuro primario y aquí es un halogenuro terciario. Se dan cuenta que obtenemos el mismo producto, pero vamos a ver que hay diferencias. Hay una reacción que es mejor para producir esto. A ver, léame por favor, Andrea. Cuando es en estero simétrico se prefiere el sustrato menos ramificado para evitar eliminaciones. En el caso anterior, el método A. O sea que acá lo que se quiere es que el halogenuro sea menos sustituido. ¿Para qué? Para que no produzca eliminaciones que serían alquenos. Entonces, la A, donde el alqueno es menos el halogenuro es menos sustituido, aquí es primario y aquí es terciario, entonces esta es la reacción que se prefiere. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Acá tengo el alcóxido, que sería el ion ciclopentóxido. Me ataca a un yoduro de metilo. Se dan cuenta que va a haber una sustitución. Van a sustituir al yodo. Entonces me queda el éter. Se dan cuenta. Ahora el yodo, en lugar del yodo, tengo el ciclo. Y me da el yoduro. Ahora aquí miren, tengo una molécula de glucosa, que es la azúcar. Así se encuentra la glucosa en medio acuoso, así ciclada. Bueno, entonces fíjense pues, yo agrego yoduro de metilo y óxido de plata. ¿Qué es lo que va a pasar? Se dan cuenta ustedes de que todos los OHs formaron éteres. Se dan cuenta aquí donde había H, 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 ahora tienen metóxido, 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 metóxido. Entonces, miren, una cosa importante acá es que cuando forma enlaces metóxido, o sea, enlaces éter, el compuesto es menos reactivo que cuando tiene alcoholes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Pues aquí estamos desactivando a la glucosa formando enlaces éter. O sea que esta glucosa es menos reactiva que la glucosa original, porque cambiamos un grupo funcional OH por un grupo éter. El grupo éter es menos reactivo, ojo. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación, jóvenes? Entonces aprendimos lo que es lo siguiente. Vamos pues. Miren, más o menos las presentaciones por grupos funcionales son 2 por cada grupo funcional. Bueno, entonces ahorita nos falta otra de alcoholes. A ver, léame por favor, Andrea. Los alcoholes, fenoles y éteres están presentes en nuestra vida diaria en muchos productos como medicamentos, desinfectantes, pegamentos, saborizantes, disolventes, etc. O sea que son bastante comunes. A ver, léame por favor, César. Éteres, con acento en la E. Bueno, entonces vimos la nomenclatura de todos estos grupos funcionales. A ver, léame por favor, José Isaac. Los alcoholes y fenoles son dos vueltas de hidrógeno, por lo que sus propiedades químicas son altas y su solubilidad en agua es mayor a cualquiera de los grupos vistos anteriormente. Que eran hidrocarburos, va, jóvenes. A ver, léame Kimberly, por favor. Las cuerdas de hidrógeno intermoleculares bajan las propiedades específicas de los compuestos. Ok, ¿se dan cuenta? Los intermoleculares
lo hacen con mayores propiedades que los intramoleculares, que es dentro de la molécula, lo que vimos. A ver, Magdalena, ¿quién tiene micrófono o no? Bueno, ¿ya firmó Magdalena o no? Bueno, ahí firma pues. Andrea, léame por favor. Los éteres no forman o interactúan con propiedades físicas más parecidas a las metales. Entonces se da cuenta que de los tres grupos que vimos, los éteres tienen propiedades bajas porque no forman puente de hidrógeno. Y además también estos son utilizados como disolventes, ¿verdad? Bueno, a ver, léame por favor, César. Debido a la presencia de los moleculares Ok, como el oxígeno es más electronegativo, siempre va a polarizar el enlace. Bueno, a ver, léame por favor, José Isaac. Eso fue lo que vimos también. A ver, léame por favor, Kimberly. Ok. A ver, Andrea. ¿Cómo se preparan los éteres? Ok, entonces miren pues en su resumen ahora de fichas ustedes tienen reacciones de preparación, reacciones de los grupos funcionales, así lo deben de poner en sus fichas. O no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, joven. Bueno, entonces vamos a entrar a la unidad 3, parte 2, que son las reacciones de alcoholes, fenoles y éteres. Bueno, vamos a ver los objetivos. A ver, léame por favor, Kimberly. Conocer los centros de reacción. Ok. A ver, Andrea. Reacciones de fenolenlace OH en alcoholes lineales. Ok. A ver, léame, César. Ok. Bueno, a ver, léame, José Isaac. Ok. A ver, léame, Kimberly. Las reacciones que involucran carbono acrílico. Ok, vamos a ver cuáles son. A ver, léame, Andrea. Reacciones de eliminación y deshidratación. Ok. A ver, léame, César. Ok. A ver, léame, José Isaac. Ok. Entonces eso es lo que vamos a ver. O sea que vamos a ver las reacciones más que todo de los alcoholes, que son los más importantes. Bueno, entonces mire, pues tenemos que acostumbrarnos a cuando miramos un grupo funcional, identificar los centros de reacción. En el caso del alcohol, pues tiene dos centros de reacción. Tiene el enlace OH, que sería 1, y el enlace carbono-oxígeno, que sería 2. Entonces aquí tienen dos centros de reacción. Bueno, vamos a ver qué pasa con el primero. A ver, léame por favor, Kimberly. Las reacciones que involucran oxígeno y hidrógeno Va, siga leyendo, por favor. ácidos de alcoholes, Sería la primera idea, la otra. formación de éteres, Y ahí estarían. Ok, esas son las dos reacciones del OH, o sea, el primer centro de reacción. A ver, léame, Andrea, las reacciones del segundo. Las reacciones que involucran CO2 y nitrogen. Reacciones de eliminación y deshidratación. De sustitución química. Reacciones con oxidación. De oxidación, no con oxidación. Bueno, entonces ahí tendríamos las reacciones que vamos a ver. La primera que vamos a ver son las reacciones que involucran el centro de reacción OH. La primera que vimos fue la acidez y formación de sales metálicas, o sea, cuando se neutraliza. Vamos a ver
que los alcoholes, igual que al agua, son anfóteros. Puede funcionar como base. Se dan cuenta que aquí el alcohol estaría aceptando un protón y me da el alcoxonio. Se dan cuenta que el agua se llama hidronio, se llama alcoxonio. Y luego como ácido, pues en este caso estaría dando un protón el alcohol. Reacciona con una base, se forma HB y me forma el alcóxido. Entonces estos son los que forman las sales metálicas. Entonces se dan cuenta, funciona como base y funciona como ácido, igual que el agua, ¿verdad? Por eso es que es derivado del agua. Bueno, a ver, léame por favor, José Isaac. Entonces, ahora sabemos que los alcoholes, se dan cuenta que el más ácido sería el agua, de ahí el alcohol, de ahí el alquino terminal, de ahí el amoníaco. Entonces podemos ver que hasta el momento los alcoholes serían los compuestos o los grupos funcionales más ácidos que hemos visto. Acá tenemos los pKa. Para el agua es 575, para el alcohol 16, para el alquino terminal 25 y para el amonio 36. Vamos a ver la ecuación general de la acidez. Entonces miren pues, el alcohol es el ácido, por lo que va a estar dando un protón, entonces me va a dar una base conjugada, que sería el alcóxido, y me va a dar un protón. Entonces, yo sé que el ácido, ¿verdad? En este caso, es débil, comparado con los ácidos clorhídrico, nítrico, perclórico. Entonces quiere decir de que como este es un ácido débil, la base conjugada es fuerte, entonces el alcóxido, que es la base conjugada, va a ser una base fuerte. Bueno, entonces sigamos leyendo. A ver, léame, José Isaac. Según la estructura de todo lo que establece la base conjugada al óxido hará que el alcohol respectivo sea más ácido, favoreciendo la reacción directa. Entonces, miren pues jóvenes, esto es importantísimo en lo que es equilibrio, que lo vieron en la 2. Miren pues, acá todo lo que estabilice a este alcóxido me va a hacer el alcohol más ácido. ¿Por qué? Porque quiere decir que la reacción le es más fácil formar el alcóxido, porque es más estable, por lo cual va a ser más ácido. Bueno, vamos a ver, léame Kimberly por favor. A continuación, a las superficies perfectas que podemos aumentar o disminuir la temperatura del alcohol, disminuyendo el efecto oxidativo y el efecto de ¿Ok? Entonces vamos a ver acá en una forma sencilla eso. Bueno, vamos a ver el efecto de sustituyentes en la acidez. Vamos a ver primero el efecto inductivo. Cuando decimos efecto inductivo se refiere a la diferencia de electronegatividades que hace que polaricen los enlaces. Entonces miren, acá estoy en lo que es el carbono alfa, porque está pegado al alcohol. Esa nomenclatura tienen que acostumbrarse. El carbono que está pegado al grupo funcional normalmente se le llama alfa. Entonces en este caso a este carbono se le llama alfa. Bueno, ahora miremos. Acá tenemos un grupo AE, que sería un grupo atractor de electrones. Entonces, fíjense pues, acá tengo yo un alcóxido que tiene una carga negativa. Cuando yo digo que este grupo atrae, quiere decir que atrae cargas negativas. Entonces, ¿qué piensan que hace este grupo? ¿Lo estabiliza o lo desestabiliza? Eso es lo importante que tienen que entender. El grupo atractor de electrones, o sea, que está atrayendo cargas negativas, ¿lo estabilizaría o desestabilizaría esa carga negativa? Entonces, fíjense pues, esta carga negativa está solo con el oxígeno, pero a este grupo que está trayendo electrones va a compartir la carga negativa porque la va a atraer. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que ahora la carga que tiene negativa que tiene el oxígeno es menor porque está compartida con este grupo. Bueno, entonces eso significa que la carga negativa está compartida por más átomos.
Y al estar compartida por más átomos significa que la carga es menor. Y si la carga es menor, quiere decir de que están estabilizando la carga negativa. Bueno, entonces, el grupo atractor estabiliza el alcóxido, o sea que hace más estable al alcóxido, y entonces aumentaría la acidez. Eso es lo que causa un grupo atractor. Ya vamos a ver cuáles son los grupos atractores. Ahora miremos, tenemos un grupo donador de electrones, ¿ok? O sea que da carga negativa. Entonces, ahora miremos, este grupo donador de electrones va a estar dando carga negativa. El oxígeno tiene carga negativa. Entonces, a ver, César, ¿está aumentando o está disminuyendo la carga negativa del oxígeno? Si está dando carga negativa el grupo donador, está disminuyendo. Está dando carga negativa y la está disminuyendo. César. No le entiendo bien. ¿Qué es lo que dice? No, lo que le estoy preguntando, ¿la carga negativa aumenta o disminuye con este grupo donador de electrones? Bueno, al aumentar, ¿qué lo hace? ¿Lo hace más estable o lo hace menos estable? No, porque si usted tenía -1 y le agrega otro -1 sería -2, o sea que quiere decir que está desestabilizando. Cosa contrario con el anterior. En el caso anterior, ¿qué estaba haciendo? Estaba disminuyendo la carga negativa porque el grupo estaba compartiendo. Entonces aquí lo que está haciendo el grupo donador es aumentando la carga negativa al oxígeno, por lo cual lo está inestabilizando o desestabilizando. Bueno, y si eso está pasando, quiere decir de que el alcohol va a ser menos ácido. Bueno, en conclusión, un grupo atractor de electrones estabiliza y lo hace más ácido. Un grupo donador de electrones lo desestabiliza porque aumenta la carga negativa, o sea que lo hace menos ácido. Pues entonces ahora vamos a aprender cuáles son esos grupos, ¿ok? Que eso es lo que se les pregunta. Bueno, a ver, léame por favor, José Isaac. Los grupos atractores de electrones son todos los átomos o grupos que exhiben carga negativa a los átomos de carbono, los cuales tienen más electronegatividad que el carbono simple. Los halógenos y el nitrógeno y oxígeno principalmente. Entonces dijimos que los grupos que atraen carga, ¿qué? ¿Van a estabilizar o van a desestabilizar al alcóxido, José Isaac? Los grupos atractores de electrones, ¿estabilizan o desestabilizan al alcóxido? Entonces, ¿lo hacen más ácido o lo hacen menos ácido? Ok, bueno, esos son los principios que debemos de tener. Bueno, ahora miremos. Se dan cuenta que aquí el cloro está en posición 1 o en posición alfa. Y el flúor está en posición también alfa. Bueno, entonces aquí, ¿cuál sería el que está trayendo más carga, Kimberly? ¿El cloro o el flúor? ¿Por qué? Ok, o sea que ¿cuál estabiliza más entonces? ¿El flúor o el cloro? ¿Cuál será más ácido? ¿El que tiene flúor o el que tiene cloro? El que tiene flúor, porque es el que atrae más, por lo cual va a estabilizar más esa carga negativa. ¿Qué quiere decir? Que esta carga negativa está compartido con el flúor, pero el flúor, como atrae más, va a compartir más carga. ¿Está claro, jóvenes, o no? Entonces, aquí estamos viendo la calidad del grupo atractor. Hay uno que es menor, que es el cloro, y uno que atrae más, que es el flúor. Ahí vimos la calidad. Ahora miremos otro parámetro. Acá, en el caso del primero tiene solo un cloro, y en el caso del segundo tiene dos cloros en posición alfa o en posición 1. Entonces, a ver, Andrea,
¿Cuál de los dos está estabilizando más? ¿El que tiene 1 o el que tiene 2? El que tiene 2 porque los dos son atractores. Entonces, Andrea, ¿quién es el más ácido como alcohol? ¿El que tiene 1 o el que tiene 2? El que tiene 2. ¿Se dan cuenta que aquí estamos viendo cantidad? Porque son iguales, pero aquí hay 1 y en el otro hay 2. ¿Está claro ese concepto, jóvenes, o no? ¿Alguna duda? Bueno, ahora miremos distancia. Ahora, en este caso, está en posición 1 o alfa. Y acá está en posición 2 o beta. Ahora, a ver, César, ¿cuál de los dos está afectando más? ¿El que está en posición al oxígeno negativo? ¿El que está en posición alfa o el que está en posición beta? ¿Cuál afecta más? No, tiene que ser entre más cerca esté, más afecta. Entre más lejos esté, menos afecta. Entonces, en este caso, afecta más el que está en posición alfa porque está más cerca de la carga negativa. Bueno, entonces, ¿qué concluye usted, César? ¿Cuál será el más ácido? ¿El que está en alfa o el que está en beta? No, si está estabilizando más el que está en alfa, pues quiere decir de que ese va a ser el más ácido. Se dan cuenta que no entienden los conceptos y eso es lo que tienen que entender. Bueno, acá tenemos este otro par. Acá está alfa, está beta, está gamma. Acá está en alfa y está en beta. Se dan cuenta que son los mismos, son cloros. A ver, José Isaac, ¿cuál será el que está más estabilizado? ¿El que está en posición beta o el que está en posición alfa? Ok, entonces ¿quién quiere decir que es el más ácido? ¿El que está en posición alfa o el que está en gamma o en beta? Ok, entonces en este caso el más ácido sería el que está en posición beta. Si nosotros comparamos los 4, a ver, Kimberly, ¿cuál sería el más ácido de todos? O sea, el primero. ¿Se dan cuenta? O sea que acá, a mayor distancia, menor efecto. O sea que estabilizan menos. ¿Quedó claro ese concepto? O sea, vimos calidad, vimos cantidad y vimos distancia. ¿Ok? A mayor distancia, menor efecto. A mayor cantidad, mayor efecto. A cantidad, a atractores, en este caso, de diferente calidad, el que atraiga más va a ser el más ácido. Bueno, vamos con los grupos donadores. A ver, léame por favor, Andrea. Grupos donadores de petróleo son todos los átomos y grupos de la carga negativa al átomo y de carbono, los cuales tienen menor electronegatividad y de carbono, ejemplo, los grupos alquilo, como CH3, CH2, CH3, LH3, o Ok, entonces tenemos el grupo etilo, tenemos el grupo metilo, tenemos el grupo isopropilo y tenemos el grupo terbutilo. Entonces, aquí el que da más es el que tiene más sustituyentes, sería el terbutilo, de ahí seguiría el isopropilo, el etilo y el metilo que da más. Bueno, que da menos, perdón. Entonces ahora aquí tenemos calidad. ¿Cuál de los dos da más? Más carga. ¿El metilo o el isopropilo? A ver, Kimberly, ¿cuál piensa usted que da más carga? ¿Se da cuenta que ahí está dando carga negativa? Sí, porque tiene más hidrógenos. ¿Se acuerdan ustedes que los hidrógenos son los que van a soportar la carga positiva? Entonces aquí tiene 3 y aquí tiene 6, tiene 7. ¿verdad? Bueno, ahora, mire pues, sigamos, Kimberly. ¿El que da carga estabiliza o desestabiliza la carga negativa del oxígeno?
No, se acuerda de que si usted tiene carga negativa y le echa más carga negativa, la hace menos estable. O sea, por lógica, también vimos el anterior efecto ¿qué hacía? ¿Estabilizaba o desestabilizaba? Aquí, el anterior ejemplo. ¿Qué dice? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Si este es el contrario, ¿qué tiene que hacer? Estabilizar. O desestabilizar. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, entonces, el anterior estabilizaba, este tiene que desestabilizar. ¿Estamos? Es que ahí es donde tenemos que entender el contraste. El que quita, estabiliza, el que da, desestabiliza. Bueno, Kimberly, ahora, ¿cuál de estos dos está desestabilizando más entonces? ¿El isopropilo o el metilo? No, si no me dijo usted que el que daba más carga era el isopropilo, pues. Bueno, entonces el isopropilo es el que me desestabiliza más, por lo cual sería el menos ácido. Entre estos dos, el más ácido sería el metilo y el menos ácido sería el isopropilo. Se dan cuenta que aquí estamos viendo calidad. Este da menos carga que este. Por lo cual, los que dan carga desestabilizan. ¿Qué quiere decir? Este desestabiliza menos que este. Por lo cual, este va a ser más ácido que el otro. Entonces, aquí lo que tenemos que tener bien claro es los conceptos. ¿Ok? Y si yo tengo claro el concepto de estabilización cuando quitan carga, entonces el efecto de dar carga es el contrario. Bueno, ahora miremos acá cantidad. A ver, Andrea, ¿cuál de los dos desestabiliza más? ¿El metilo, el que tiene 1 o el que tiene 2? Cantidad. Se da cuenta que aquí hay una sola flecha que está dando. ¿Y aquí cuántas flechas tiene que están dando? Bueno, entonces ¿cuál es el que va a desestabilizar más? ¿El que tiene 1 o el que tiene 2? Bueno, entonces se dan cuenta que ahí tengo que caer. Como estos desestabilizan, ¿qué quiere decir? Que lo hace menos ácido al alcohol. Entonces, de estos dos, ¿cuál es el que hace menos ácido al alcohol? ¿El que tiene 1 o el que tiene 2? Andrea. El que tiene 2. ¿Se dan cuenta que eso es lo que yo debo de entender? Y eso es cosa que a ustedes les interesa independientemente de este tema que nunca en su vida lo van a volver a ver. ¿Se dan cuenta? Yo lo que les estoy enseñando acá es analizar. Bueno, ahora vamos a ver cantidad. Vamos a ver, perdón, distancia. Ahora se dan cuenta que en los dos casos es el mismo grupo. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, acá está en alfa, beta. Y acá está en alfa. Lo que tengo que tener cuidado es de que como está dando, yo sé que esto lo va a hacer menos ácido. Bueno, entonces, a ver, José Isaac. Bueno, le toca a César. A ver, ¿cuál es el que sería el... ¿En qué caso está desestabilizando más? ¿En posición alfa o en posición beta? En posición alfa, hoy se agarró la onda. Bueno, entonces, ¿cuál sería el menos ácido? ¿El que está en posición alfa o el que está en posición beta? No, tendría que ser el alfa porque el alfa es el que está afectando más al grupo. En cambio el beta, como está más alejado, lo afecta menos. Entonces resulta, por eso es que tienen que decir desestabilizar, y desestabilizar quiere decir hacerlo menos ácido. Si usted me dijo que el alfa era el que desestabilizaba más, entonces quiere decir es el que es menos ácido. Ahí está el razonamiento. Bueno, entonces ahora aquí tengo otro par. A ver, José, acá está alfa, beta, gamma, alfa, beta.
¿Cuál está desestabilizando más? ¿El que está en beta o el que está en alfa? Perdón, en gamma. ¿Cuál está desestabilizando más? El que está en beta. Entonces, ¿cuál sería el menos ácido? El beta también. El más ácido sería el gamma porque está desestabilizando menos, porque está más alejado. Entonces vimos calidad, vimos cantidad y vimos distancia. Entonces, a mayor calidad tenemos que ver calidad de qué. En este caso es calidad de desestabilización. Entonces quiere decir de que va a ser menos ácido. En la cantidad, ¿cantidad de qué? Cantidad de grupos desestabilizantes. Entonces, entre más cantidad de desestabilizantes haya, menos ácido es. En lo que es distancia, a menor distancia, mayor inestabilidad. ¿Ok? Eso es lo que yo tengo que entender. Aquí trabajo con desestabilidad, que implica menos acidez. En el otro caso, trabajaba con estabilidad, que significa mayor acidez. O sea que son contrarias los razonamientos. Vamos a ver fenoles. Miren ahora, los fenoles son más ácidos que el agua y que los alcoholes. Esta propiedad es la que me dice que no son iguales los alcoholes que los fenoles. ¿Ya? Y por eso se clasifican diferentes. Ahora miremos la basicidad de las bases conjugadas. Resulta que el fenóxido es muchísimo más débil que el OH, y el OH es más débil que el alcoxi. Bueno, entonces dijimos que los fenoles son considerados ácidos débiles. Miremos el equilibrio ácido-base. Entonces yo tengo el fenol y tengo el agua. Reacciona como ácido débil, me da el fenóxido y me da el hidrónio, que en otras palabras nosotros le decimos H+. Entonces, ahora nosotros sabemos que el fenol va a cambiar el pH del agua, no va a quedar 7, porque es más ácido que el agua. Ojo con esos conceptos. Bueno, a ver, léame Kimberly, por favor. Al igual que en los todo lo que estabiliza el ácido, hará todo lo que desestabiliza el programa menos ácido. Ok, entonces se dan cuenta que ya sabemos que estos son más ácidos que los alcoholes, pero acá tenemos nosotros que, como es un anillo aromático, vamos a tener que ver lo de la resonancia. Entonces primero vimos efecto inductivo en cadena abierta y ahora tenemos que ver resonancia, porque vamos a ver anillo aromático. Bueno, miremos pues esta cosa. Bueno, ahora miremos estabilización de la base formal. Entonces miren pues, el fenol es más ácido porque la base conjugada se estabiliza. Acá tenemos el fenóxido, ¿sí? El fenóxido va a compartir los electrones con el anillo aromático. Se dan cuenta que forma el doble enlace acá y rompe este doble enlace y la carga negativa me queda en corto. Luego otra vez forma el doble enlace acá, es este, y rompe este doble enlace y la carga negativa me queda en para. ¿Se acuerdan ustedes que eran activantes, jóvenes? Bueno, entonces a eso hace mucho referencia. De ahí tenemos la otra estructura de resonancia. Este par de electrones forma el enlace y rompe este enlace y la otra carga negativa me queda en posición corta. Entonces, estas estructuras de resonancia me estabilizan al fenóxido, por lo cual es más ácido que los alcoholes. Los alcóxidos no tenían cómo estabilizarse. Bueno, a ver, léame por favor, Kimberly.
El alcohol no tiene esa estabilización. Bueno, miremos. Ahora vamos a ver el efecto de sustituyente en la acidez. Vamos a ver el efecto de resonancia. A ver, léame por favor, Andrea. Ok, entonces miren pues, acá va a funcionar exactamente como vimos anteriormente. Vamos a probar en la posición orto. Acá, esta influencia del grupo funcional solo puede ser en posición orto y en posición par. Si el compuesto está en posición, el sustituyente está en posición meta, no afecta. Ojo con eso. Bueno, entonces miren pues, si yo tengo un grupo donador de electrones, ¿se acuerdan de aquí? Teníamos que estar hablando del fenóxido, que tiene carga negativa, ¿verdad? Entre más estabiliza el fenóxido, más ácido va a ser el fenol. Bueno, entonces fíjense pues, la carga que tiene el oxígeno, o sea, el fenóxido, eso es lo que tengo que ponerme en mi cabecita. No debo poner el fenol porque el fenol no tiene carga. Lo que tengo que ver, la base conjugada, que es el fenóxido. Si yo tengo el fenóxido y tengo un grupo donador de electrones, entonces, ¿qué quiere decir? Que puede estar en posición orto o puede estar en posición par. La carga es negativa y yo le doy más carga negativa, ¿qué hago? ¿Lo hago más estable o más inestable? A ver. ¿Aumento o disminuye la carga negativa cuando tengo un grupo que dona electrones? A ver pues, jóvenes. ¿Aumenta o disminuye? Si tengo carga negativa y le echo más carga negativa, disminuye. Aumenta. Negativo y negativo se suman, jóvenes. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que es más estable o es menos estable? A ver, ¿más estable o menos estable? Menos estable porque estoy aumentando la carga negativa, que fue lo que vimos anteriormente, jóvenes, es lo mismo. Ahora yo tengo un grupo. Bueno, entonces se da cuenta que quiere decir que cuando yo tengo grupos donadores de electrones en posiciones orto y para, me va a hacer menos ácido al fenol. Ahora voy a tener, ¿se dan cuenta? En este caso tengo un grupo que atrae carga. ¿Qué es lo que hace a esta carga? ¿La aumenta, la negativa o la disminuye? Cuando tengo un grupo que atrae electrones, ¿qué hace? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, y al disminuir, ¿qué hace? ¿Estabiliza o desestabiliza? Estabiliza. Se da cuenta que si yo entiendo esto, que se estabiliza, esto tiene que ser lo contrario, porque aquí está quitando, jóvenes. Es que eso es lo que lógicamente yo debo entender. Y eso es lo que nos cuesta, nos duele, el entender, porque aquí no es cuestión de memoria. Bueno, entonces todo grupo atractor de electrones en posición orto o en posición para o en la otra orto, pues me va a estabilizar. Todo lo que esté en grupo donador en orto, en para o en la otra orto, me va a desestabilizar. Bueno, entonces ahora yo tengo, vamos a ver cuáles son los que dan carga y los que no dan carga. Eso lo vimos ayer. Bueno, miremos pues. Ahora, mire pues acá abajo dice, por efecto inductivo o de resonancia donador de electrones, disminuye la acidez porque me aumenta la carga negativa, lo que tengo a la derecha. Y ahora, por efecto inductivo o de resonancia atractor, aumenta la acidez porque me está estabilizando el fenóxido. Así de sencillo. Miremos ahora un ejemplo, los ejemplos. Bueno, a ver, léame por favor, Kimberly. Grupos atractores de electrones. Quitan electrones de carga negativa de la línea aromático, haciendo
Ok, o sea, si yo en el examen les pongo en posición meta, quiere decir de que eso no afecta. Ok, así de sencillo. No lo vamos a explicar, tiene una explicación, pero no se los vamos a explicar porque es más complejo. Bueno, entonces tenemos los grupos atractores fuertes que ya vimos. Tenemos el NH3, el NO2, el ácido carboxílico, el aldehído, la acetona, el nitrilo, el éster también. Y ahora, grupos atractores débiles, tenemos los halógenos, ¿ok? Bueno, entonces, todos estos grupos, ¿qué van a hacer? ¿Van a aumentar la acidez o la van a disminuir? A ver. Ahí está puesto en el texto, ¿no? ¿Aumentar o disminuir? A ver, Andrea, ¿qué dijo? La aumenta, ya lo vimos, estabiliza el fenóxido, lo hace más ácido. ¿Ok? Bueno, entonces, todos estos grupos van a aumentar la acidez. Por supuesto, los halógenos van a aumentar la acidez en menor proporción porque son débiles que los fuertes. Y en el caso de los fuertes, el grupo amonio o el nitro son los que más carga jalan, por lo cual lo van a hacer más ácido. Bueno, ahora miremos otra vez esto. Acá tengo el fenol, se dan cuenta que lo puse en posición par, o lo pude haber puesto en posición orto. Entonces, ahora acá tenemos 4 diferentes calidades. Bueno, a ver, César, ¿el cloro cómo es? ¿Es atractor fuerte o débil? Es débil, ¿ok? El nitro, ¿cómo es? ¿Atractor fuerte o atractor débil? Ahí está arriba. Atractor fuerte. Y bueno, y el NH4 con carga positiva es atractor fuerte. Bueno, de estos dos atractores fuertes, ¿cuál es el más fuerte? A ver, José Isaac, ¿el nitro o la sal cuaternaria de amonio? No, el más fuerte es la sal cuaternaria, por eso que está aquí de primero. Entonces, se da cuenta que como atrae carga, yo ya sé que lo va a hacer más ácido, ¿sí o no? Como principio general, yo sé que estos grupos me van a hacer más ácido al fenol porque atraen electrones, que está en posición par. Pero ¿cuál de estos, Kimberly, va a ser el más ácido? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Cuál va a ser el más ácido? No, al contrario, si usted está diciendo acá que es atractor débil, no puede ser el 1, tiene que ser el 3, porque entre estos dos que son fuertes, el que tiene la carga positiva de nitrógeno es más fuerte. Bueno, y ahora, a ver, Andrea, ¿cuál sería el más débil? El 1, porque es el que es atractor. Por supuesto, todos estos son más ácidos que el fenol, pero el que sigue después del fenol sería este sería el más ácido y este sería el menos ácido. Entonces, acá lo que estamos viendo es calidad. Entre más atraiga carga, más estabiliza el alcohóxido y más ácido es. Entonces, aquí eso es lo que tienen que aprenderse también para lo que es aromáticos, así que tienen que aprendérselo de todos modos. Aquí vimos calidad. Tenemos ahora cantidad. Miren pues, acá el nitro, a ver, Andrea, ¿cómo es? ¿Es atractor fuerte o débil? El nitro. Fuerte. Es fuerte. Bueno, entonces aquí tengo 1, posición para. Aquí tengo 2 en posición orto y para. Y aquí tengo 3 en posiciones orto y para. ¿Cuál sería el más ácido? ¿El que tiene 1, el que tiene 2 o el que tiene 3? El que tiene 3. ¿Y estos están estabilizando o están desestabilizando al fenóxido? Están estabilizando.
Entonces, ¿lo hacen más ácido o lo hacen menos ácido? Más ácido. Entonces, este sería el más ácido. ¿Cuál sería el menos ácido entonces, mi estimada, de estos? El primero. Este sería el menos ácido. Y el otro quedaría intermedio. Eso es lo que se les va a preguntar, jóvenes, en el examen final o en las retrasadas. ¿Hay alguna duda, jóvenes, o no? Ahora, la otra cosa importante, ¿en qué posiciones deben estar estos grupos? A ver, César. En el anillo aromático. ¿En qué posiciones respecto al OH, o sea, respecto al fenol? ¿En qué posiciones deben estar? Ok, si no está en orto y para, no funciona. Orto y para. Para. Orto, orto y para. ¿Ok? Bueno, a ver, léame por favor, José Isaac. También existen diferentes calidades de donadores que se detallan abajo. También los grupos deben estar en posición orto o para. Ok, entonces se da cuenta, cuando hablamos de grupos donadores de electrones, ya sabemos que van a ser lo menos ácido que el fenol original. Primera cosa, o sea que las conclusiones son contrarias a las que vimos anteriormente. Tiene que cambiar el chip. Bueno, ahora, grupos donadores fuertes tenemos el NH2 y el OH. Grupos donadores medios tenemos al OR. Y grupos donadores débiles tenemos al CH3. En medios me falta el acetamido, que es este, que está unido al anillo. Ese sería el acetamido. Eso también es medio, el acetamido. Bueno, entonces voy a poner que lo voy a acercar para que lo puedan ver. Ahí está el acetamido, que también lo vimos. Entonces vamos a ver ahora. Entonces aquí tengo el fenol, el OH da electrones, el metóxido da electrones y el metilo da electrones. Bueno, entonces lo primero que tenemos que estar seguros, estos grupos aumentan o disminuyen la acidez del fenol. José Isaac. Disminuyen, o sea, yo sé que todos estos disminuyen, pero como no son iguales, disminuyen en diferente magnitud. Bueno, a ver, Kimberly, ¿cuál es el más fuerte? ¿Cuál es el que da más carga de esos tres? ¿El OH, el OCH3 o el CH3? El OH. O sea que este sería un donador fuerte. ¿Y el OCH3 qué sería? ¿Qué donador sería? ¿Qué tipo de donador? ¿Fuerte, medio o baja? ¿O débil? Es medio. Y este sería un donador débil. Bueno, entonces, ahora Kimberly, ¿cuál sería el más ácido de esos tres? Ahí es donde viene lo que usted tiene que pensar bien. ¿Cuál sería el más ácido de esos tres? ¿El 1, el 2 o el 3? El 1 no, porque acuérdese usted que ese es el que da más. Y al dar más, ¿qué significa? Lo inestabiliza. Y al inestabilizarlo, ¿lo hace más ácido o menos ácido? Bueno, entonces, ¿cuál sería en realidad el más ácido de esos tres? El 3. ¿Se da cuenta? Porque ese es el que da menos carga. ¿Está claro, jóvenes? Esto es importantísimo que lo entiendan, jóvenes. Por eso se lo remarco. A ver, Andrea, ¿y cuál sería el que es el menos ácido de esos tres? El 1, ¿se dan cuenta? Porque es el que da más carga. Intermedio quedaría el 2. Bueno, ahora aquí vamos a ver cantidad. ¿Se dan cuenta que todos estos son iguales
y son donadores, por lo cual lo hacen menos ácido al fenol. De ahí revisamos posición para, posición orto, posición para, posición orto, posición orto y posición para. Bueno, entonces, ahora, a ver, César, ¿cuál sería el más ácido de esos tres? A ver, ¿el 1, el 2 o el 3? El 3. ¿Está de acuerdo José Isaac, que es el 3? Sería el 1, ¿Y por qué sería el 1? porque sé que tiene un número menos. El que da menos porque tiene un sustituyente. Acuérdense César, que aquí cada sustituyente está haciendo más inestable al fenol, por lo cual lo está haciendo menos ácido. O sea, lo que usted contestó es al contrario. El que tiene 3 está desestabilizando más, por lo cual lo está haciendo menos ácido. Y como dijo su compañero, el que tiene menos es el que desestabiliza menos, por lo cual sería el más ácido. Entonces, en este caso, el más ácido sería este, y el menos ácido sería este. ¿Está claro, César, o no? ¿Ya vamos o no? Bueno, entonces, por favor, entendamos, porque ahí es donde pregunto yo en los exámenes cortos, es donde yo miro, ¿entendieron o no entendieron? Bueno, vamos a ver la formación de ésteres. A ver, léame por favor, Kimberly. Los alcoholes pueden generar ésteres, lo veremos más detalladamente posteriormente, principalmente por dos reacciones. La primera es la esterificación de Fischer, en donde se utiliza un ácido carboxílico con un alcohol y un base fuerte como catalizador, y Carlos obtenemos también cómo se muestra la composición. Entonces, esta reacción la vamos a ver cuando miremos derivados de ácido. Entonces, acá tengo el ácido acético, le agrego alcohol, el metanol es el disolvente, medio ácido, y lo que obtengo es el éster. ¿Se dan cuenta? El acetato de metilo. Entonces, yo sustituí este OH por el metóxido. Eso fue lo que hice. ¿Ok? Entonces, miren, una cosa importante acá. El ácido acético es más reactivo que el éster. O sea que yo estoy bajando la reactividad porque estoy generando un compuesto que es más estable. Entonces, esto muchas veces se utiliza para en ciertas reacciones en la bioquímica. O sea, el éster es menos reactivo que el alcohol, que el ácido. Bueno, ya casi vamos terminando, jóvenes. ¿Ya firmaron todos, jóvenes, o no? Vamos a ver si no me firmaron fantasmas ahorita. No le hace nada. ¿Ya firmaron todos, jóvenes? Sí. Vamos a ver si no me firmó fantasmas. Bueno, entonces no están bien los que me firmaron. ¿No se acuerdan lo que les dije, verdad? Que les voy a dar un bono. Hay varios que ya tienen el 100% de la asistencia, que están bien. Bueno, esta es el quinto sábado que trabajamos. Bueno, vamos a ver, léame por favor, Kimberly. La segunda forma es un cloruro de ácido con un alcohol, catalizada con pirina o hidróxido de sodio. Bueno, entonces la otra forma de hacerlo es, tengo un cloruro de ácido, ¿se dan cuenta? Agrego un alcohol y se me forma el éster. O sea que sustituyo el cloro por el alcoxi. Esta reacción es más fácil que la del ácido carboxílico, porque el cloruro de ácido es más reactivo que el fenol, que el ácido carboxílico, perdón. Esta reacción se da más rápido. Bueno, vamos a ver las reacciones que involucran carbono-oxígeno. La primera que habíamos hablado es la reacción de eliminación o deshidratación. Entonces acá esta reacción ya la habíamos visto. Esta reacción es para la preparación de alquenos. A través de un alcohol por eliminación obtengo yo un alqueno. Entonces, como les digo, esta reacción ya la vimos. Bueno, ahora, a ver, léame por favor, Andrea.
es una reacción bastante útil, por lo cual existen varias formas de reaccionar. Bueno, entonces vamos a ver. A ver, léame por favor, Andrea. En el primer método es a partir de alcoholes especiales catalizada con un ácido equivalente y utilizando un disolvente polar como THF. A continuación, THF se llama tetrahidrofurano. Entonces ahora acá tengo un alcohol, se dan cuenta, terciario, ¿verdad? Porque está unido a un carbono terciario, se dan cuenta 1, 2 y 3. Agrego medio ácido THF 50 grados y obtengo el alqueno. ¿Ok? Es una reacción relativamente fácil y con buen rendimiento. Bueno, a ver, léame por favor, César. Las hidrataciones catalizadas por ácido, por lo general, siguen la regla de Sim-Fred y producen el alqueno más sustituido como producto principal, como podemos notar en este estudio. Entonces, esto ya lo habíamos visto con los alquenos. Siempre las eliminaciones me van a dar alquenos según la regla de Zaitsev, que significa que siempre me va a dar más porcentaje que el más sustituido. Bueno, y aquí es donde entramos en saber cuál es el más sustituido. Bueno, entonces acá tengo un alcohol terciario, agrego medio ácido THF 30 grados, se dan cuenta que es una reacción bastante fácil, y obtengo dos alquenos. Ahora quiero ver cómo están. Entonces, a ver, Kimberly, el primero, ¿cuántos sustituyentes tiene el alqueno? Este alqueno, ¿cuántos sustituyentes tiene? ¿1, 2 o 3? No, mire pues. 1, 2 y 3. Tiene 3 sustituyentes. Eso es lo primero que usted tiene que saber para poder decir cuál es el más sustituido. Si no sabe eso, Kimberly, no puede contestar la pregunta. Bueno, ahora, en el segundo, ¿cuántos sustituyentes tiene el alqueno? No, acá tiene, mire, tiene 1 y tiene 2. Entonces se da cuenta cómo es que usted no me puede contestar esta pregunta si solo dan el examen porque no tenía el concepto. Espero que ya lo tenga, porque siempre usted tiene que ver en el alqueno las rayas. Acá tiene 3 rayitas, quiere decir que 3, aquí tiene solo 2, quiere decir de que tiene 2 sustituyentes. Bueno, entonces Kimberly, ahora, ¿cuál sería el que me va a dar más rendimiento? ¿El primero o el segundo? Según la regla de Zaitsev, ¿qué dice Kimberly? ¿Quién es el que va a dar mayor rendimiento? ¿Qué dice la regla de Zaitsev? ¿Cuál es el que da más rendimiento? ¿Qué dice la regla de Zaitsev? Primero, dígame, ¿qué dice la regla de Zaitsev? Bueno, entonces ya vimos cuál está más sustituido. ¿Cuál es el que le va a dar más porcentaje entonces? Bueno, entonces esa es la lógica que usted debe utilizar para poder resolver ese problema que yo le pongo en el examen. Entonces, este tendría el mayor rendimiento porque es el más sustituido. ¿Se da cuenta, Kimberly? Si usted no sabe cómo determinar cuántos sustituyentes tiene, pues si me contesta es de puro chiripazo, porque en realidad no sabía cómo clasificar. Espero que le haya quedado claro, por favor. Eso es lo más importante para mí, por eso les pregunto. Bueno, a ver, Andrea, léame por favor, ya casi para terminar. La reactividad de los alcoholes a una deshidratación en condiciones ácidas sería la siguiente. Entonces, ¿quién es el que va a reaccionar más? Pues va a reaccionar más el terciario, de ahí el secundario y por último el primario. ¿Por qué? Acuérdense ustedes que va a formar un carbocatión y el carbocatión más estable es el terciario. Por eso es que el alcohol terciario reacciona más fácilmente. A ver, léame por favor, César. Solamente los alcoholes terciarios se degradan en una cantidad grande. O sea que para alcoholes terciarios es una buena reacción esta. Bueno, a ver, léame por favor, José Isaac. Los secundarios se desempeñan con síndrome más drástica, dentro de H2, 100 grados centígrados, y esas condiciones no las proporcionan todas las
Entonces se da cuenta que están utilizando un ácido concentrado al 75% y temperaturas. Entonces estas condiciones normalmente destruyen otros grupos funcionales o las moléculas. A ver, léame por favor, Kimberly. Los primarios necesitan condiciones radicales con 95% de IHH. Entonces, los primeros todavía necesitan condiciones más fuertes que los anteriores. Entonces, estas condiciones, pues normalmente destruyen los compuestos orgánicos. Por eso es de que esta es recomendada para terciarios. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Les agradezco de todo corazón lo que es su presencia y espero que hayan aprendido algo en estas casi 2 horas de estar recibiendo el curso. Y hasta aquí entraría el examen corto número 8 que vamos a hacer después de que regresemos de Semana Santa. ¿Se acuerdan que el examen parcial va a ser la última semana de abril? ¿Verdad? De ahí vamos a tener una semana todavía de clases y ya la segunda semana de mayo empiezan los exámenes finales. Bueno, entonces, por favor les ruego que estudien, que estudien, que repasen lo que es las reacciones, lo que es la nomenclatura de alquenos y alquinos, porque eso va a ser evaluado y yo siento que están deficientes, ¿verdad? Porque en la nomenclatura de alcanos no les fue muy bien, fueron pocos los que sacaron una buena nota. Entonces, que tengan una feliz descanso de Semana Santa y un abrazo y que estén bien con sus familias, jóvenes. Nos vemos. Bueno, pues chicos, se cuidan. Se cuidan.